Hola, hola, ¿cómo están todos? Dios bendiga a cada uno de ustedes. Aquí una vez más les saluda Liliane Cubas. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Bendiciones, bendiciones. Espero que estén todos bien. Y yo aquí una vez más tengo una palabra preparada para ustedes. Una palabra que el Señor me ha entregado. Y quiero compartirlo con ustedes. Y yo sé y creo en el nombre de Jesús que va a ser de bendición. Que el Señor va a tocar tu corazón. Va a hablar a tu corazón en este momento. Y para Dios no hay límites, no hay barreras. Él trabaja de una manera poderosa y no importa que tú estés donde sea que estés y haciendo lo que sea, tú vas a sentir la presencia de Dios y el mover del Espíritu Santo, mientras que tú de verdad te concentres, porque hay personas que ven este tipo de videos solo por ver, pero hay personas que verdaderamente quieren conocer al Dios que les dio la vida, al Dios que tiene misericordia, que para siempre es su misericordia. Yo sé que hay gente que tiene sed de la palabra, que tienen esa necesidad y ese deseo en su corazón de conocer a este Dios tan maravilloso, a quien servimos, a quien amamos con todo el corazón y a quien queremos servir toda nuestra vida, a los que verdad, porque hablo en plural, porque yo sé que hay personas, hijos de Dios e hijas de Dios, que están dispuestos, con un corazón dispuestos para servir al Señor, que lo buscan, que lo aman y que han dicho no al pecado para servir al Señor, a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria y la honra por toda la eternidad. Y en este momento, antes de empezar a compartirles esta pequeña palabra que el Señor me ha entregado, pequeña pero poderosa, quiero orar contigo en este momento. Y yo lo único que voy a pedir siempre es que tú te dispongas a darle un lugar especial al Señor. Porque esto no se trata de mí, esto se trata de que tú le pongas atención al Señor, porque todo lo que el Señor habla, todo lo que todo lo que sale de la palabra del Señor, eso proviene de Él para ti. Y cuando tú le prestas atención y dices, el Señor me va a hablar, tú te concentras y esperas un momento en la que el Señor te va a hablar. Entonces tú esperas palabra del Señor. Eso significa que tú estás creyendo en el Dios Todopoderoso. Y como he dicho, para Él no hay barreras, no hay límites. No importa en qué tiempo tú veas este video, ni en dónde lo veas. Cuando el Señor quiere hablarte, esta palabra va a llegar a ti. Y antes de empezar a leer la palabra, yo quiero orar contigo. Y quiero que si tú estás ahí y quieres orar conmigo, cierra tus ojos y que ores conmigo. Padre, te doy gracias en este momento, Señor. Te doy gracias, Señor, porque una vez más, Señor, te vas a glorificar, Señor, a través de tu hija. Tú conoces, Padre, que yo no soy nada delante de ti, pero tú conoces, Señor, el corazón dispuesto que tengo para servirte y que mi único anhelo, Señor, es que tú hagas en un instrumento útil en tus manos. Glorifícate, Señor. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú hables a los corazones de las personas, Señor, que están viendo este video. Que tú, Señor, toques el corazón. Que si hay un corazón duro, Señor, y quebrantado, tú lo ablandes, Señor. Que tú des sanidad física y espiritual. Que tú des esa paz que el mundo no da, Señor, que solamente tú das esa verdadera paz, Señor. Te pido, Padre, que tú les des, Señor, ese refrigerio, Padre, a las personas, Señor, quebrantadas, y que les des palabra de poder. Y a ti, solamente a ti sea la gloria y la honra, Señor, porque solamente eres tú quien hace sus milagros, eres tú quien hace la obra, Señor. Yo solamente soy un vaso de barro, Señor, dispuesto, Señor, para servirte. Gracias te doy este momento, Señor. Gracias te doy, Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Y amén, amén. La oración es fundamental. La oración es una conexión divina con el Señor y es muy importante. No importa la situación en que tú te encuentres, es necesario una conexión, una conexión con el Señor. En ese momento el Señor te renueva tus fuerzas,
Cuando tú ya estás cansado y ya no puedes más, el Señor te vuelve a levantar en el momento en que tú doblas tu rodilla y le dices, Señor, yo ya no puedo seguir. Él te da esa fuerza que tú necesitas. Él te vuelve a levantar, te vuelve a dar fuerzas y vuelve a dirigir tus pasos. Pero es necesario una conexión con el Señor. Es fundamental. Porque no podemos estar mucho tiempo caminando, no podemos estar mucho tiempo caminando si no estamos conectados con el Señor en oración. Es imposible. Puedes caminar, pero por el camino vas a tropezar o te vas a desviar o vas a caer. Pero sin conectarnos con el Señor a través de la oración, es imposible avanzar. Entonces, así empezamos este nuevo video que estoy haciendo para ustedes y espero que de verdad prestes atención y le regales unos minutos de tu tiempo al Señor que quiere hablarte en este momento. El versículo que quiero compartir con ustedes está en el libro de Hechos, capítulo 12, que habla del momento en que Pedro fue encarcelado y librado de la mano de Herodes. Un suceso tan milagroso y extraordinario que pasó Pedro, porque él tenía una palabra del Señor. Era un apóstol usado por el Señor, para la gloria del Señor. Y si tienes tu Biblia en tu mano, te invito a que la abras en el libro de Hechos, capítulo 12. Dice así: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Me detengo aquí un rato para explicarles. El rey Herodes había agarrado a uno de los apóstoles y lo mató a espada, dice la palabra, a Jacobo, hermano de Juan. Y cuando él vio que al pueblo judío le gustó y le agradó que haya hecho eso, entonces también agarró a Pedro y lo puso en la cárcel. Y su idea era que al día siguiente también lo iba a matar a él, porque él vio que a los judíos le había agradado lo que había hecho. En el versículo 6 dice: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Pedro no sabía si estaba soñando o estaba viendo una visión. Él no entendía todavía con exactitud lo que estaba aconteciendo, porque era algo muy sobrenatural lo que estaba pasando. En el versículo 10 dice: habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, ahí dijo Pedro: ya entiendo lo que pasó. Y dice Pedro: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de las manos de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Amén. Yo no sé si le prestaste atención, pero si lo hiciste, me imagino que estás sorprendido de la cosa tan maravillosa que el Señor ha hecho por Pedro. En lo primero de los versículos habla de cómo Herodes mató a uno de los apóstoles a espada, que a los judíos le agradó eso. Pero también en el versículo 5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel.
pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia, conociendo que Pedro había sido encarcelado, hacía oración sin cesar por el Señor, por Pedro, al Señor. Ellos estaban intercediendo en oración al Señor por la vida de Pedro, para que Pedro pudiera ser librado de la mano de Herodes. Mire qué importante es tener a un pueblo dispuesto, a un pueblo con fe, a un pueblo conectado en intimidad con el Señor, a un pueblo que cree en el Señor, y por eso estaban orando, pidiendo y clamando al Señor por Pedro. Y dice la palabra que en esa noche Herodes tenía pensado sacarle a Pedro de la cárcel para matarlo. Y dice la palabra que Pedro, estando custodiado con 16 soldados, pero en el momento él tenía a los guardas delante de las puertas, custodiaban la cárcel. Y en ese momento dice la palabra que un ángel se le apareció y resplandeció la luz en todo el lugar, pero en ningún momento dice la palabra que los soldados estaban durmiendo, sino que todo esto acontecía sin que los soldados pudieran darse cuenta. Es como si fueran que estaban invisibles o los soldados. ¿Se imaginan el momento de ese suceso, de ese acontecimiento tan extraordinario, en que Pedro estaba saliendo, las cadenas se le caían de las manos, las puertas se abrían por sí solas, el ángel le decía, ven y sígueme, y él lo hacía, y la puerta se abría sola? Entonces Pedro, volviendo, dice en el versículo 10, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. Era la última puerta para salir de la cárcel, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó. El ángel vino, cumplió su misión, el cual él recibió de parte del Señor, que me imagino que el Dios le dijo, ve y saca a mi siervo de la cárcel, y luego vuelve. Qué acontecimiento tan milagroso y extraordinario, ¿verdad? ¿Se imaginan, mis amigos y mis hermanos, que Dios haga este milagro tan extraordinario? Era algo sobrenatural lo que estaba aconteciendo. El ángel sacó a Pedro de la cárcel y él se fue, y los guardias ni se dieron cuenta. Es impresionante y maravilloso las obras del Señor, y esto no es nada comparado con todas las cosas que en la palabra del Señor están escritas. Y en el libro de Juan, capítulo 21, verso 18, Jesús le había dicho a Pedro que él no iba a morir joven, sino que él iba a morir de una edad avanzada, cuando ya él fuere viejo. Él tenía una palabra. Me imagino que Pedro no estaba preocupado en ese momento para nada de lo que fuera a acontecer. ¿Por qué? Porque Jesús ya le había dicho que él no iba a morir joven. Y según el estudio del libro del Expositor que tengo aquí, que es muy importante, Pedro no era todavía un viejo en ese momento cuando él fue encarcelado. Entonces él tenía una palabra, y me imagino que él creyó en lo que Jesús le había dicho, y que él estaba, aunque parecía que él iba a pasar por lo que Herodes pensaba que le iba a hacer, él creía que Dios puede hacer algo extraordinario, que para Dios no hay cosa imposible, y que solo se trata de disponerte. Si tú estás obedeciendo al Señor, créeme que Él va a hacer cosas extraordinarias contigo en tu vida, y que no tienes por qué temerle a nada. No tienes por qué temerle a nada. A mí muchas veces me pasa que a veces como que me quiere dar miedo algunas cosas, pero después vuelvo en sí, como Pedro vuelve en sí. ¿Por qué voy a temer? ¿A qué le voy a temer? Si mi Padre es el Dios Todopoderoso. Para que el enemigo pueda acercarse a mí, él tiene que pedirle permiso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si tú estás obedeciendo la palabra, si tú estás viviendo para darle al Señor,
Entonces tienes que tener la seguridad de que el ángel del Señor acampa, como dice su palabra. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Y si tú temes al Señor de pecar contra Él y vives según la palabra, entonces ten por seguro que ese ángel está guardando tu vida. Está haciendo vigilia. Entonces hay que tener la seguridad y la certeza